Hoy viajaremos a Noruega para conocer a un excéntrico chef en un restaurante futurista. Y el Quijote va a perseguir molinos de viento a Los Ángeles. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, programón. Así es, mi querida Laura Barrera, muy buenas noches. Mitad de semana, hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a arrancar con qué, Laura. Bueno, les comentamos que la imagen de la princesa Roja se hace presente de la mano de 19 fotógrafas mexicanas. Integrada por imágenes de artistas contemporáneas, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en colaboración con el Grupo Editorial Planeta, le rinde un homenaje fotográfico a la escritora y periodista Elena Poniatowska. Elena Poniatowska representa en sí misma el archivo histórico de más de 50 años de arte, literatura, el periodismo y el documentalismo de México, impulsora de los derechos de la mujer y del México desposeído. La muestra entrelaza las imágenes de las fotógrafas mexicanas más destacadas de nuestro tiempo con citas textuales de la obra de la escritora galardonada con el Premio Cervantes. La idea principal era que dialogaran alrededor de la visión de México, del que la maestra Poniatowska había escrito en los más de 20 libros que se presentan en este proyecto. En esta construcción de país colaboran 19 artistas visuales, entre las que se encuentra Tina Modotti, Graciela Iturbide, Maya Godet, Yolanda Andrade, Lourdes Grobet, Mariana Jampolsky, Katy Horna e Ivonne Venegas, que corresponden a los títulos que alberga la Biblioteca Elena Poniatowska bajo el sello Seix Barral. En sus libros documenta y reconstruye con lujo de detalle la calle, la mujer de la esquina, la mujer abnegada, el tren que lleva de una vida a otra una familia, el episodio trágico del México 68 en Tlatelolco, el México que nació con la sociedad civil organizada en los terremotos de 1985. Mi vida es una inmensa interrogación. Toda mi vida ha sido preguntarle a los demás cómo le hacen para vivir, cómo le hacen para pintar, para escribir, para crear, para hacer entrevistas, para hacer crónicas, para venir aquí al bosque de Chapultepec y para ser feliz. Claro. Ser feliz pues sí es una lección de vida, ¿no? Y nos las han dado todas estas fotógrafas anteriores, sí nos dieron una lección de vida, nos enseñaron mucho. Este homenaje fotográfico a Elena Poniatowska permanecerá hasta el 16 de septiembre en la Galería Abierta de las Rejas del Bosque de Chapultepec. Noticias 22, Óscar Cortés. Con Países Bajos como invitado de honor, todo está listo para la celebración literaria hidalguense. Este año enarbolando la bandera de la tolerancia y la inclusión. Del 23 de agosto al 1 de septiembre se realizará la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El programa de su 37ª edición incluye 550 actividades y más de 250 presentaciones de libros. Este programa abarca, por supuesto, un programa editorial que tiene que ver con el número de expositores. Tendremos alrededor de 800 sellos editoriales. Tenemos una parte que es el programa académico que se lleva a cabo a través de un coloquio en la que agotamos la temática actual, que es tolerancia e inclusión. Full Niños, firma de ejemplares, sección de industria para quienes se involucran en los procesos del libro y hasta actividades deportivas se incluyen en el programa. La entidad invitada de honor de este año será Países Bajos. Son un país de una gran cultura, un país que va en algunos casos en contra de la propia naturaleza, lo que nos habla del valor, de la fuerza, de la resistencia como personas. Nosotros desarrollamos relaciones, por supuesto, con universidades de los países invitados. Ese es nuestro primer vínculo, pero buscamos a partir de ello ampliarlos. ¿En beneficio de quién? Pues de nuestros propios estudiantes y también de los académicos e investigadores. La feria tiene como núcleo el Poliforum Carlos Martínez Balmori, en la Ciudad del Conocimiento. 15 talleres y actividades lúdicas se desarrollarán en el subterráneo del mismo recinto, y el programa general de actividades se extenderá, como cada año, en varias de las 23 unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ubicadas en diferentes municipios de la entidad. Recibimos de manera presencial a poco más de 150,000 personas en nuestro espacio. Por supuesto que
ahora, esperamos superar este número y hay que decirlo que tenemos actividades híbridas. Propiamente el 90% de las actividades de la feria las estamos transmitiendo a todos nuestros espacios en todo el estado. Todas las actividades de la 37ª Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo son de entrada libre. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El cine también es una herramienta antropológica. Y así lo constatamos por medio de estas miradas sin tiempo. En el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, FILA, el Auditorio Jaime Torres Bodet fue el espacio idóneo para galardonar con el Venado de Plata a los ganadores de la 4ª edición del concurso Miradas sin Tiempo. El concurso Miradas sin Tiempo acompaña al Festival de Cine Antropológico del INA. Es un esfuerzo que tiene nuestra institución por promover y visibilizar la producción de materiales cinematográficos de carácter antropológico. Las cosas que pasa, hijo, no es que porque uno quiere. Los ganadores fueron calificados por un jurado compuesto por Ana Paula Pintado, Antonio Sirión, Ludovic Bounlonge, Sergi Pedro Ross y Omar Lara. Estos trabajos se erigen por encima de más de 100 materiales audiovisuales que participaron en el concurso, cuyas categorías son variadas. En la categoría de documental antropológico, la obra que ganó fue Zona Norte, de Javier Alejandro Ávila León. También en la categoría de cortometraje antropológico, la obra de Pequeños Zorros, de Balán Toscano. Y en la categoría de cine minuto con temática de sustentabilidad, la categoría se declaró desierta. Y también tenemos otra premiación, que fue el documental en coproducción con el INA. Pues no es una obra terminada, sino es, como lo dice el proyecto, es una obra que se presenta para ser realizada. Y el ganador del proyecto fue Chavo Mepa, de Salvador Santana. Además de la condecoración y el premio monetario, estos materiales fueron proyectados en el Festival de Cine Antropológico del INA y se espera puedan exhibirse en el Festival de Colima, el Museo Regional de San Luis Potosí y otros recintos del mismo INA. Cabe resaltar que el premio es una reproducción de un cetro mexica, el cual data del periodo posclásico tardío y se encuentra en el Museo del Templo Mayor. Para Noticias 22, Humberto Castorena. Vayamos en busca de nuevos aprendizajes. Y una cultura de paz. La literatura se manifiesta. La titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, Julia Santibáñez, dio a conocer las actividades que tienen programadas para la segunda parte del 2024, destacando 3 ejes de trabajo: jóvenes lectores, nuevos aprendizajes y cultura de paz. Nos hemos interesado por abrir el espectro de la literatura, en este caso de la literatura, pero de la cultura en general, a las distintas voces que nos conforman. Hasta hace no mucho tiempo eran básicamente voces masculinas que pertenecían a una visión del mundo y esa era la que primaba. Y ahora en la Dirección de Literatura, no solamente en la Cátedra Rosario Castellanos, sino en general en la dirección, estamos muy interesados en escuchar, atender, analizar, compartir, disfrutar las distintas voces de mujeres del presente, pero mujeres también del pasado que no fueron bien valoradas por cuestiones de género, pero también la literatura trans, que es algo que está empezando a generar su propia tradición y que hasta hace muy poco pues ni siquiera pintaba. Literatura UNAM apuesta por la creación de contenido literario para plataformas como Instagram o TikTok, para que las audiencias puedan acceder cuando lo deseen. Creemos mucho en la literatura, me gusta llamarla así, por contagio, por gusto, por placer, porque ahí hay algo para ti, algo que va a enriquecer tus días, que los va a hacer más emocionantes. Y ahí es donde empieza la diversión lectora, cuando puedes identificarte con un personaje y sufrir con ese personaje y decir, caray, ¿qué hubiera yo hecho en esta situación? Es decir, cuando logras meterte a un libro y hacer que ese libro se meta dentro de ti, entonces creo que estamos hablando de muy otra cosa y ahí difícilmente alguien se escapa. Actualmente administran 3 cátedras: José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes y Rosario Castellanos, programas de fomento a la lectura y proyectos formativos como tutoría de novela y escuela de escritura.
Y bueno, el diplomado de la Escuela de Escritura Creativa arranca el 10 de septiembre a las 6 de la tarde con una conferencia gratuita que pueden ver en Facebook Live, y la va a dar la escritora colombiana Margarita García Roballo, que es autora de libros impecables, entre ellos uno que se llama La Encomienda. Consulta sus redes sociales y la página que aparece en pantalla para obtener más información. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Hoy cumple años uno de los maestros de las road movies. Subámonos a las salas del deseo para vivir esos días perfectos. La historia de Wim Wenders, el cineasta amante del rock and roll y creador de cintas como París, Texas, comenzó el 14 de agosto de 1945 en Düsseldorf, Alemania. Wenders no siempre pensó en dedicarse al séptimo arte. En su adolescencia, deseaba convertirse en sacerdote, hasta que el rock and roll se cruzó en su camino, representando una rebelión necesaria. Intentó probar con la filosofía y la medicina, pero finalmente encontró su verdadera vocación en el cine. Sin referentes culturales en una Alemania fragmentada y derrotada tras la Segunda Guerra Mundial, el también actor supo desarrollar su estilo marcado por el cine de Hollywood. Así, durante la década de los 60, junto con cineastas como Fassbinder y Herzog, rompió la brecha entre los artistas previos al nazismo y los creadores posteriores, abriendo paso a una nueva ola de cine en Alemania. Sin embargo, el autor de Alicia en las ciudades siempre ha definido su cine como el menos alemán. Contrario a las películas del nuevo cine alemán, que buscaban reconstruir el pasado de su país, Wenders optó por explorar los conflictos y frustraciones humanas en sus personajes. La lente de Wenders se distingue por su mirada infantil, un enfoque contemplativo que imprime en sus películas. Además, como pocos, ha incorporado distintos solistas y grupos para enriquecerlas, que van desde Elvis Presley hasta The Rolling Stones, reflejando así su afición por el rock. En su más reciente película, Días Perfectos, volvió a marcar su estilo. Con House of the Rising Sun de Animals de fondo, Wenders busca convertir la vida cotidiana de un hombre de Tokio en algo extraordinario. Tal como un niño, transforma cualquier día en uno especial. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Bueno, Días Perfectos, una de las más recientes películas, una obra de ficción que justamente inicia con la idea de hacer un documental, y él tiene este registro de documental que lo podemos ver, por ejemplo, en su filmación de la obra de la gran coreógrafa y bailarina Pina Bausch, o de Buenavista Social Club, que lanza este grupo de músicos cubanos al estrellato de enorme talento, pero también están ahí La Letra Escarlata o París, Texas, que son películas de ficción totalmente diferentes, uno diría que son distintos cineastas. ¿No? O Un ángel enamorado, jugando con esos contrastes. Sí. Y lo que refieres de la cuestión documental, hay que subrayar que Wim Wenders es un fanático, un apasionado y además un gran fotógrafo. De hecho, lo hemos platicado, Días Perfectos surge a partir de la necesidad de Japón documentar los baños públicos que se habían construido para los Juegos Olímpicos de 2020, que se llevaron a cabo en 2021 por cuestiones de la pandemia. A partir de del arquitecto Tadao Ando. Muchos de ellos son varios arquitectos, algunos, pero entre ellos algunos Tadao Ando, que es premio Pritzker y eso. Y Japón estaba preocupado porque iban a pasar estas obras, que son obras públicas de gran importancia, iban a quedar sin pena y sin gloria, porque sabemos qué pasó en el 21 con la pandemia. Y le pidieron a Wim Wenders que fuera a fotografiarlas. Él dijo, bueno, esto no es para fotografía, esto es para contar una historia, y nace Días Perfectos. Ojalá la puedan ver, una gran reflexión de vida, y además sí uno se asombra por la belleza de los baños públicos, no es posible. En Japón, algo insólito en casi cualquier otra parte del planeta. Es impresionante, y hay que ver cualquier película que se acerquen de Wim Wenders es una fantasía recomendable. Por lo que dice Laura, hay ese contraste. Vas a encontrar un Wim Wenders en cada una de estas cintas, y a pesar de eso hay un sello característico de un gran artista. Otra recomendación, El Amigo Americano, que está hecho a partir de el juego de Ripley de Patricia Highsmith, que recientemente se presentó también en una serie de televisión con el nombre de Ripley, y hay una película también, el talentoso Mr. Ripley. O sea, digamos que el libro ha dado para mucho. Bueno, y además Wim Wenders es otro gran lector, así que acérquense de verdad a su filmografía. Feliz cumpleaños a Wim Wenders. Claro que sí. Y bueno, por otro lado, su labor escultórica trasciende fronteras y marca un referente que abraza el cambio de siglo.
la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura entregaron la Medalla de Oro Bellas Artes en Artes Visuales a la artista plástica originaria de Veracruz, María Lagunes. La condecoración, que destaca su trayectoria de más de 6 décadas, se llevó a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Al acto asistió con la representación de la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, el director del Centro Cultural Los Pinos, Homero Fernández, la directora general del INVAL, Lucina Jiménez, la Secretaria de Cultura de Veracruz, Silvia Alejandre Prado, y las hijas de la artista, Silvia y Maya Segarra Lagunes. La maestra Lagunes es considerada una de las artistas más importantes del siglo XX y XXI en los campos de la escultura, la pintura y el dibujo, y reconocida por su estilo único para combinar elementos abstractos y figurativos con materiales como el bronce, la piedra y la madera. La directora del INVAL, Lucina Jiménez, mencionó que el premio no solo resuena en México, sino también en países como Francia, Italia, Estados Unidos y otros más, en donde se formó y por donde han pasado sus obras. Para finalizar, la escultora, en voz de su hija Silvia, expresó que se siente honrada por recibir la medalla y agradeció a la Secretaría de Cultura, al INVAL y a los miembros del jurado, Miriam Kaiser, Mónica Mayer y Arnaldo Cohen. Para Noticias 22, Iván Ramírez. El inicio o el fin del mundo, todo eso tiene su ubicación geográfica en El Eco. Luego de un año de festivales, El Eco de Tatiana Hueso llegará a salas de cine mexicanas. La nueva propuesta documental de la ganadora del Ariel es una aproximación a las infancias que en el campo cuidan del ganado y aprenden del mundo y la vida desde la mirada de sus padres. Y conocer con ellos su forma de mirar, también asumir su punto de vista acerca de esa realidad y intentar sentir parte de esta emoción y de la emoción y por las cosas nuevas que surgen, ¿no? Todas sus películas anteriores eran películas que hablaban de temas complejos y de la violencia, ¿no? Que ocurre en México. En este caso, ella tenía ganas de acercarse a una historia que fuera menos oscura. La película no busca romantizar la vida en el campo, sino es una invitación a conocer la adversidad que se vive en las zonas agrestes de México. A decir de Ernesto Pardo, cinefotógrafo de la película, Tatiana Hueso encuentra otra forma de hablar de México, con un espíritu distinto al que se vio en Noche de Fuego o El lugar más pequeño. Y cuando termina la película uno siente como una especie de abrazo al corazón, y creo que eso es lo bonito de esta película. Bueno, creo que Tatiana Hueso es una directora que no se acomoda, ¿no? Siempre está buscando nuevos retos en sus proyectos, y eso pues también implica retos para el equipo técnico que la acompaña, ¿no? La nueva obra de Hueso ganó el premio a Mejor Dirección y Mejor Documental en la sección Encuentros de la 73ª entrega del Festival Internacional de Cine de Berlín y ha conseguido 7 nominaciones al Ariel. Una de las categorías es Mejor Fotografía. Siempre estar nominado pues a uno lo llena de orgullo. En este caso son nuestros mismos compañeros de la Academia Mexicana, otros cineastas, otros fotógrafos, otros sonidistas, otros directores, que ven en la película pues una potencia para poder nominarla, ¿no? Filmamos durante el invierno, la seca, la lluvia, y eso era un reto porque teníamos que captar lo cotidiano, ir trazando las líneas narrativas de lo que iba a significar la película con pocas herramientas comparada con las películas anteriores. Gracias a Pimienta Films, El Eco de Tatiana Hueso se podrá ver a partir del jueves 29 de agosto en salas de cine. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Igual me meto al ejército. El destino se hace presente en el Teatro de la Ciudad de la mano de una destacada intérprete latinoamericana. Destacada dentro de la escena de la nueva canción latinoamericana, artista multidisciplinaria y reconocida por su voz privilegiada, Leiden Gomis Fernández, mejor conocida como Leiden, ofrecerá un concierto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en la Ciudad de México, con el que cierra su gira internacional titulada Destino. Estoy preparando un show inédito. Evidentemente va a haber, estoy tratando de amalgamar
lo que ha sido mi carrera hasta este momento, con arreglos completamente nuevos. Voy a estar acompañada por una alineación bastante poderosa, porque no solamente voy a tener a mi banda base, sino que además tendré trompeta, cello, trombón, violín, invitados. La cantautora cubana-mexicana ha traspasado las barreras de los géneros musicales, con canciones creadas desde el corazón y el contexto social. Fue vocalista del grupo cubano Deja Vu y vocalista invitada de la banda Tijuana No. Con su estilo, fusiona la música folclórica y regional latinoamericana con el rock, el jazz y los sonidos urbanos. Con esta presentación celebrará 10 años de su primer disco y hablará de su proyecto Volver al Corazón. Comencé a crear y desarrollar durante la pandemia de creación de canción testimonial con mujeres en prisión en México. Es un proyecto que me llevó más de 2 años en 5 penales femeniles de México, y como resultado o producto cultural co-compusimos de manera colaborativa y logré producir un disco de 9 canciones que se llama justamente así como el proyecto, Volver al Corazón. Nieta del poeta y ensayista caribeño Roberto Fernández Retamar, a quien considera una de sus principales influencias, Leiden defiende a la canción latinoamericana por su peso político e histórico. La música actual latinoamericana se nutre de muchas músicas, se nutre de muchas experiencias, experimenta, sin embargo, también tiene una mirada muy hacia el centro, una mirada hacia las raíces y una mirada muy profunda hacia los cambios sociales. El concierto se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Noticias 22, Karen Rivera. La privatización de los sentimientos y las relaciones sociales encuentran eco en este delirio. La violencia de género, la exclusión que viven las mujeres durante la vejez, es la reflexión personal que también se vuelve colectiva de la artista Ana Gallardo, que presenta en su exposición Tembló acá un delirio en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y que reflexiona sobre las dimensiones económicas, políticas y sociales de la mujer, pero sobre todo desde una perspectiva artística. En los últimos años vengo trabajando, hace varios años, sobre la violencia en el envejecer. La violencia que ejerce la sociedad, sobre todo la sociedad capitalista, sobre nosotras, las mujeres que dejamos en principio de dar hijos al sistema. Entonces, ese es como el eje conductor, y de eso se desprenden todas estas piezas, que son 5 o 6, que hablan desde el trabajo. Generalmente es el trabajo el eje. La muestra recibe al espectador en un pasillo y una sala en penumbras. Incluye también un salón de la vejez, donde se muestran historias de mujeres, y desemboca en un salón-instalación que juega con las dimensiones de cuadros al carbón realizados por la artista, a partir de cuadros de su madre, entretejiendo así la historia personal y familiar con la colaboración de una serie de bordados. Es una pieza que reflexiona sobre la expansión de la restauración. ¿Qué significa restaurar? Encontré 7 piezas de óleo de una mujer que quiso ser artista y no pudo, ¿no? Como que el sistema, por ser mujer, por su clase, por su religión, por el contexto en el que vivía, no la dejaban ser la artista que ella quería. Lo único que podía hacer era pintar al óleo encerrada en un estudio, no podía exponer. Sin que la autora mencione siquiera una militancia, la exposición cuestiona la imposición del rol femenino en una dinámica artística, política y económica. Una reflexión sobre el usufructo de su cuerpo y su memoria. El sistema es el que me pone este rol, ¿no? El que nos ha puesto a nosotros este rol. Entonces, cuando comencé a envejecer, hace varios años, muchos, 20, decidí armar esa comunidad, porque lo que yo no tenía era referentes. No hay referentes de mujeres viejas en la televisión, salvo que tengas una familia que yo no la tengo tan unida como para entender qué pasó justamente con mis ancestras.
Ana Gallardo, Tembló acá un delirio, permanecerá abierta en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo hasta el 15 de diciembre de 2024 y estará acompañada de un programa de actividades y de activaciones, el cual usted puede consultar en el sitio electrónico de este recinto. En la cámara, Daniel Rodríguez y Baldomero Ochoa, Noticias 22, Víctor Gaspar. Regresamos después de la pausa para conocer a un chef muy poco convencional. Ya van a ver, además de otros contenidos. Volvemos. Nos vamos ahora al fascinante mundo culinario que ha vivido desde la primera década del siglo XXI, un verdadero boom. La gastronomía se considera pues un nuevo arte, ¿sí? Los chefs son artistas auténticos y a veces hasta estrellas mediáticas que impulsan la novedad en las combinaciones de los alimentos y en la estética de los platos. De la mano pues surgen además nuevos conceptos gastronómicos. Hoy les presentamos al excéntrico y multipremiado restaurante de lujo Iris, en la gran cápsula Salmonay en Noruega, una experiencia inolvidable para todos los sentidos. En Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos cuenta más detalles. Te escuchamos. Adelante, Valentina. Saludos desde Berlín. Así es, en los últimos años el mundo gastronómico vive un gran auge y se sirve además del arte para que comer se convierta en una experiencia inolvidable. Todo este boom llevó además a pensar los negocios gastronómicos de una manera diferente. Por ejemplo, la instalación artística flotante y centro de visitantes de acuicultura Salmon Eye con su restaurante de lujo Iris, ubicado en medio del pintoresco fiordo noruego de Hardanger, que fue galardonado con el Premio de Oro Alemán del Diseño 2024 y con una estrella Michelin. Además de una velada con exquisitos platos, ofrece una gran aventura multisensorial a la que solo se accede en barco. Esta obra arquitectónica fue diseñada por el estudio danés Kvorgin Design, inspirada en un ojo de salmón. La gran cápsula metálica flotante con fachadas de cristal ofrece increíbles vistas al agua y a la naturaleza y es probablemente la mayor instalación artística flotante y transitable que incluye un restaurante de 4 plantas a lo largo de casi 1000 metros cuadrados. Este ofrece productos regionales como el mejor marisco de las aguas circundantes que llega directo a la mesa. La gran estrella de esta obra de arte es la chef danesa Annika Madsen, que lleva a los comensales a un extraordinario viaje culinario. Ella es conocida por sus delicias de pescado de alta calidad en muchas variaciones, pero además el tema de la acuicultura sostenible desempeña un papel fundamental en su trabajo. El gran problema, por ejemplo, del erizo rojo invasor para las aguas de Noruega, lo ha resuelto culinariamente transformándolos en manjares. En su gran terraza se puede contemplar el paisaje montañoso mientras se saborea un menú de 18 platos de cerca de 512 euros. Para culminar toda esta gran experiencia sensorial se encuentra una instalación artística multimedia. Gracias por su atención. Hasta muy pronto. Saludos desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Gracias, Valentina, por este reporte. Y cambiando de tema, mañana es el Día Nacional del Cine Mexicano y la oferta para festejarlo es amplia. Aquí, una probadita. Algo tan placentero como ver películas tiene fecha de celebración, porque el Día Nacional del Cine Mexicano se celebra cada 15 de agosto desde 2017. La iniciativa fue aprobada por el Senado de la República con el propósito de reconocer el aporte del séptimo arte en la cultura mexicana, como un reflejo y expresión de la identidad nacional. Por ello, el Instituto Mexicano de Cinematografía ha preparado una programación especial para esta edición. Del 15 al 31 de agosto podrás disfrutar de forma gratuita de un festín de cintas mexicanas que incluyen cortos y largometrajes en 54 cines alrededor del país. Puedes consultar la programación completa en la página incine.gov.mx, así como ubicar las salas de tu estado en las que serán proyectadas. La Cineteca Nacional de las Artes también se une a la fiesta con funciones gratuitas desde el 16 hasta el 22 de agosto. En ese lugar, el día 17 se contará con la presencia de Berta Navarro, quien junto a Bussi Cortés son las cineastas homenajeadas en esta edición. Y si no tienes tiempo suficiente para salir de casa, pero quieres disfrutar de una buena película, podrás hacerlo a través de la señal de Canal 22 y de la plataforma nuestrocine.mx.
La Universidad Nacional Autónoma de México no se queda atrás, porque del 15 al 29 de agosto, la Filmoteca de la UNAM proyectará sin costo un amplio programa de cine mexicano para todo público en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Así que no hay pretexto para no preparar las palomitas. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Don Quijote cabalgará en la ciudad de Los Ángeles de la mano de 2 artistas mexicanos. El ser humano posee la cualidad de regular su temperatura dependiendo del entorno. A esto se le llama el efecto de adaptación. Sin embargo, la ciencia menciona que las mujeres son más susceptibles a sentir frío, contrario a los hombres. La adaptación a la temperatura incluso repercute en nuestras capacidades cognitivas. El Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín obtuvo evidencias mediante pruebas a estudiantes universitarios que arrojan que al realizar ejercicios matemáticos y verbales, las alumnas eran más eficaces en temperaturas cálidas, mientras los alumnos más dinámicos ante el frío. No obstante, un estudio publicado en abril en las actas de la Academia Nacional de Ciencias aseguró que la composición corporal era aún más importante que el género para determinar quiénes sentían más frío. La investigación del Proceedings of the National Academy of Science respaldó estos datos, pues confirmaban que el metabolismo y la grasa corporal de las personas influyen más a la hora de sentir frío o calor en mayor o menor medida, pues no se trataba de un tema de género, sino de complexión y fisonomía. Por otro lado más superficial, Thomas Chang, economista empresarial, afirma que la sensibilidad de las mujeres al frío se puede deber a otros factores, uno de ellos la vestimenta, puesto que las prendas usadas por hombres suelen ser más cálidas, caso contrario al atuendo femenino, aseguró el investigador de la Universidad del Sur de California. Para Noticias 22, Humberto Castorena. Bueno, ahí está la información a propósito de la genética y nuestros termostatos personales. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a Los Ángeles para ver qué está haciendo por allá el ingenioso Hidalgo. What's Up Don Quijote, escrita y dirigida por el dramaturgo Mario Iván Martínez, es un espectáculo que por primera vez se presentará en un festival internacional de teatro en la ciudad de Los Ángeles. Es una versión completamente familiar para chicos y grandes sobre el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Es la primera vez que este espectáculo se va a presentar en inglés. Ya se ha presentado en español anteriormente muchísimas veces en México, pero es la primera vez que se hace esta traducción al inglés. Entonces es un experimento muy interesante y todas las versiones de este espectáculo han sido trabajadas y dirigidas por el maestro Mario Iván Martínez. La obra es de formato unipersonal. Esto quiere decir que el actor es el que interpreta a los 15 personajes que aparecen en escena y con un narrador que va contando las historias de Don Quijote. Los personajes pues son originalmente hispanos, ahora están hablando en inglés, ¿no? Y cada personaje en inglés tiene un acento diferente en inglés. Hay un personaje que tiene, o varios que tienen acento británico, otros que tienen acento cockney, otros que tienen un acento francés, otro español. Entonces es una verdadera locura, pero a la vez gozoso, porque pues no, un proyecto como este no es para nada común. Más allá de eso, están los mensajes del Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, eso no está de fuera. La puesta en escena participará en el Brisk Theater Festival, dirigido por el español Cristian Rodrigo. La obra estará acompañada con la música original del maestro Omar González y de la cantante Sofía Montaño. Es un festival que principalmente se dedica a meter obras que duran solamente 10 minutos y concursan entre ellas. Eso es lo que quieren llevar a México. Sin embargo, en este caso, What's Up Don Quijote es una función invitada, es una función especial invitada a las actividades del festival, pero el Brisk está otorgando una oportunidad muy bonita para este espectáculo de estrenarse. What's Up Don Quijote se presentará en el Morgan Wixon Theater en Santa Mónica, California, el sábado 17 de agosto a las 16:15 horas, tiempo local. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández Toño. Platícanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy veremos una entrevista que le hicimos hace 30 años a la novelista Margarita Dalton Palomino a propósito de su libro que presentó en ese entonces en el Colmex. Por supuesto, también estuvo la feminista Marta Lamas. Acompáñenme a ver qué fue lo que dijo en ese entonces. Se trataba del libro Mujeres, Diosas y Musas, Tejedoras de la Memoria. Cuando yo hago mi tesis de doctorado en Barcelona en 1982 y surge a partir de esa tesis que se llamaba una aproximación a cómo se escribe o cómo se describe más bien a las mujeres, ¿no? Cómo se construye cómo se construye el discurso de lo femenino. Y ese es el libro que ahora presentamos. Novelista, historiadora, investigadora, profesora, activista por los derechos de la mujer y por su destacada labor en materia de igualdad de género. Se basa en autores clásicos, autores griegos, en Hesiodo, Homero, Platón, Aristóteles, y se hace un análisis de sus textos para ver cómo surge la figura de la mujer en estos textos. Licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, maestra en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y miembro del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos. Nosotros hablamos, pensamos y las ideas tienen un espíritu, ¿no? Las ideas tienen una base ideológica, por eso se habla de ideología. Y esa base ideológica a veces está en los conceptos, en las palabras, en las historias, en los mitos, en la filosofía. No existe nada que no podamos decir que tiene un valor. Desde 1987 a la fecha, Margarita Dalton Palomo es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CONACYT. Noticias 22, José Antonio Hernández. Muchas gracias, mi estimado Toño. Y ahora tomemos el pulso a las sonoridades de nuestro tiempo. La música contemporánea sonará en el Conservatorio Nacional de Música con la primera edición del Encuentro Nacional de Música Contemporánea Armando Luna, que en el marco del 60 aniversario de su natalicio busca difundir la obra de este compositor mexicano. Armando Luna es un personaje muy importante porque es de los compositores más destacados de finales del siglo pasado y de principios de este siglo, que él estudió en el conservatorio y su obra ha sido interpretada por diferentes orquestas del país, las orquestas más importantes del país. Durante el encuentro se llevarán a cabo diversas conferencias y podrás disfrutar desde los conciertos de los maestros y estudiantes del conservatorio hasta el de grupos musicales como Onyx Ensemble y Cepro Music. La entrada es totalmente libre, es un evento, como te comentaba, pensado para la comunidad conservatoriana, para los estudiantes y todo el público en general que quiera asistir. Encuentro Nacional de Música Contemporánea Armando Luna arranca el martes 17 de septiembre y culmina el viernes 20. Puedes consultar la programación completa en sus redes sociales. Esperamos que todos gusten asistir y sigan este encuentro que queremos que continúe en diferentes ediciones, donde vamos a ir incorporando más y más actividades, todas destinadas a difundir la música contemporánea en México. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Ahora las alertas sanitarias nos hacen volver la mirada a África. La Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de Mpox en algunas zonas de África se ha convertido en una emergencia de salud pública de interés internacional. Esta enfermedad, que anteriormente se le conoció como viruela del mono, ha provocado la muerte de cerca de 450 personas en República Democrática del Congo. Ahora se ha convertido en una preocupación debido a la velocidad a la que se ha propagado, pues se ha extendido a África Central y Oriental, de tal forma que se requiere una respuesta internacional coordinada para detener el brote, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Además, declaró que existe la posibilidad de una mayor propagación dentro y fuera del continente.
En julio de 2022, la OMS declaró emergencia por un brote de Mpox que se extendió por Europa y Asia y provocó 140 muertes. El brote se controló vacunando a grupos vulnerables. El Mpox se transmite a través del contacto cercano, como las relaciones sexuales, el contacto piel con piel e incluso hablar o respirar cerca de un enfermo. Provoca lesiones en la piel y síntomas parecidos a la gripe. La declaración de emergencia sanitaria internacional no implica ningún tipo de obligación para los países, sin embargo, permite mayor agilidad a la hora de comprar vacunas y una mejor acción coordinada entre países. La mala noticia es que tan solo para África se requieren más de 10 millones de inyecciones, pero solo hay disponibles unas 200,000. Noticias 22. Aunque hay vacunas, no sobra extremar precauciones. También se ha reportado en últimos días un repunte de COVID, entonces hay que tener mucho cuidado, mucha higiene, lavarse las manos, sanitizar los lugares y de preferencia como medida, no como la pandemia, pero sí de repente en lugares muy concurridos usar, ¿por qué no, Laura? Mascarillas, cubrebocas. La primera señal, ante los primeros síntomas, inmediatamente acudir con el médico para que nos diga si es posible que tengamos alguna enfermedad que pueda contagiar a los demás y tomar esas medidas de reclusión necesarias. Porque aquí el desafío vuelve a ser que los virus están mutando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este ya lo tiene detectado, ya hay vacuna, pero ahora no saben por qué medio se está propagando, entonces ahí está el gran desafío. Si podemos como sociedad, como esta inmunidad de rebaño, apoyar a que se deje de esparcir, pues será un granito de arena que aportaremos a la detención y erradicación de esta enfermedad. Y nos vamos a otros asuntos. Compositora, pianista y promotora del jazz. El legado profundo y perdurable de Olivia Revueltas sigue resonando en la memoria. En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se le rindió un homenaje póstumo a la pianista y compositora Olivia Revueltas. Fue una ceremonia emotiva en la que participaron amigos, familiares y promotores culturales para honrar la trayectoria de la fundadora de la primera orquesta mexicana de jazz. La hija de la compositora, Vina Sofía Revueltas, fue la primera en participar, quien leyó un poema escrito por su madre titulado El piano, dedicado al instrumento que la acompañó por muchos años. Te llaman piano, extensión del alma que te toca, vehículo y garganta de la voz de Dios. Olivia Revueltas. Por su parte, el músico y escritor Alain Derbez recordó a la compositora mexicana como una mujer sensible a los problemas sociales de su entorno. La historia entonces es la de una artista combativa y consecuente que contra viento y marea ha sabido apuntalar su quehacer como pianista, como jazzista, como ser social empático, solidario, como parte de un gremio de músicos que tienden erróneamente a la dispersión y como testigo y como protagonista de un momento, el suyo, un momento histórico. Después tocó turno a los músicos Baldomero Jiménez y Verónica Utuarte, quienes interpretaron la obra Mujer herida, que Olivia Revueltas compuso para las mujeres de Afganistán. Después tomaron la palabra sus hijos, Julio y Kayani, quienes recordaron anécdotas, por ejemplo, cuando les enseñó a persignarse cada vez que pasaban frente al Palacio de Bellas Artes. Por el arte, por la ciencia y por la congruencia. Ese día entendí que esas tres palabras la definirían por siempre en mi memoria. Hablar de Olivia Revueltas es hablar del universo. La ceremonia finalizó con una guardia de honor y un minuto de aplausos para una de las impulsoras más destacadas del jazz en nuestro país, Olivia Revueltas. Noticias 22, Óscar Cortés. Así es como lo cotidiano puede caer en el olvido. Veamos. Todos en algún momento hemos experimentado la sensación de ya haber vivido alguna situación en nuestra vida, en algún lugar o con alguna persona. Nuestra mente lo alberga como un recuerdo, pero en realidad es una nueva experiencia. Este fenómeno mental es mejor conocido como un déjà vu.
pero existe otro término del que casi no se ha escuchado hablar, el Yamebu. Un grupo de psicólogos de universidades de Francia, Escocia, Finlandia y Malasia definen el Yamebu como una experiencia aún más rara que el déjà vu y quizás más inusual e inquietante. De acuerdo con sus investigaciones, expertos han comprobado que este sentir aparece después de tener acciones bastante repetitivas. En un estudio realizado en 2006, los participantes comentaron que sentían una sensación de extrañeza al mirar una palabra por varios segundos o al escuchar con atención una parte en específico de una canción. Afirmaban que las palabras comenzaron a perder sentido y las canciones se dejaban de escuchar igual. Han sido años de investigación por parte de los psicólogos para llegar a comprobar la existencia del Yamebu, aunque en 2023 el trabajo de Akira O'Connor y Christopher Mowlin fue galardonado con un premio Ig Nobel de Literatura. Para Noticias 22, Ángela Méndez. Tuve un Yamebu en este momento porque la nota que les presentamos a continuación la van a ver por primera vez. Las crisis existenciales del ser humano y del artista contemporáneo se reflejan en esta pieza escénica. Uno lleva su destino dentro de sí mismo, no lo definen los acontecimientos externos. Lo escribo porque hace unos días estaba pensando que qué implica ser actor. Deprimido a mitad de la pandemia, recluido en su habitación y a mitad de una tormenta, José Antonio Becerril comenzó a leer Frankenstein de Mary Shelley. El texto le provocó un choque de ideas y reflexiones existenciales sobre su destino y su misión y proceso creativo como actor. Fue así que decidió escribir Un tornillo atraviesa mi cabeza, pieza que ahora lleva a escena. Entonces, todos los espejos que estaba viviendo, que empieza a hablar sobre el monstruo, sobre Víctor Frankenstein, los empecé a espejear con mi vida que estaba pasando en ese momento y sobre mi necesidad de hacer una obra. Y justo este proyecto es la colisión de todas esas ideas sobre lo que pasó en la pandemia, Frankenstein y además pues todo lo que implica vivir, ser actor. Soy actor desde hace muchos años y todo eso colisionó en este proyecto. Para el actor, el título del moderno Prometeo es tan vigente como decir un posmoderno Prometeo, aludiendo así a las crisis existenciales no solo del ser humano, sino del artista actual. La obra se trata de un científico que hace una criatura y luego la abandona y la criatura se empieza a hacer muchas preguntas. Entonces justo siento que los creadores y las creadoras todo el tiempo estamos entre el dilema de o ser los creadores o ser la criatura. Y nuestra obra a veces termina siendo un monstruo incomprendido que es así de güey, quiéreme tantito, ¿no? Tiempo después recibí una carta de mi padre. Querido Víctor, grande será tu sorpresa cuando esperando una alegre y tranquila bienvenida recibirás la tristeza y el llanto. William, tu hermano, ha muerto. No obstante, la pieza está también imbuida de ironía y humor, presentados en el unipersonal. Pues tiene que ver también con una especie de momento existencial. No es que la obra sea absolutamente dramática en ese sentido, sino que la obra en realidad es pues muy irónica y con un humor muy ácido respecto al suceso, pero tiene que ver con qué estamos haciendo de nuestras vidas. Incluso si no nos dedicáramos al arte, ha habido personas que han visto este proyecto que no se dedican al teatro, ¿no? Y se empiezan a hacer las preguntas de, bueno, ¿hacia dónde estoy conduciendo mi vida? Que justo son las preguntas que se hace el monstruo cuando empieza a buscar a su creador. Un tornillo atraviesa mi cabeza se presenta en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los miércoles y jueves a las 8 de la noche hasta el 29 de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Espero no dejar de escribir aquí. Considerado uno de los máximos exponentes del lirismo instrumental y de la técnica de la composición descriptiva, James Roy Horner fue uno de los grandes compositores de bandas sonoras. El también director de orquesta y creador de la música de películas como Titanic,
Corazón Valiente o La Tormenta Perfecta nació el 14 de agosto de 1953. Otras películas como Avatar, con James Cameron trabajó mucho. Muchísimo. ¿No? Y además, él fallece lamentablemente en 2015 en un accidente aéreo, pero deja un importante legado de esa música que trasciende la imagen. Corazón Valiente es otra de las obras que musicalizó. Hizo también Spider-Man, de la primera terna de películas de Spider-Man con Tobey Maguire. Pues es donde él le da música y nos empieza a identificar esos personajes con esos acordes, y así lo recordamos esta noche. Sí, con un poquito de Braveheart, justamente. Vamos por ello.